Vamos. Entonces, antes de que Clarisa presente al conferenciante de hoy, sí que me gustaría hacer en nombre de los organizadores de Ciencia en Boulevard, hacer un anuncio corto. Vamos a cambiar un poco el ciclo y aprovechando que la semana que viene está aquí un investigador que da unas charlas magníficas, el martes que viene tendremos Ciencia en Boulevard. ¿De acuerdo? Entonces, no respetaremos el ciclo de semana sí, semana no, sino que la semana que viene tendremos Ciencia en Boulevard. Y ya solo eso, Clarisa, como tú quieras. Bueno, hola, muchas gracias a todos por acercaros esta noche a Ciencia Merci, que no sé si habéis escuchado hablar anteriormente de ello, pero es una actividad que organizamos desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad, en colaboración con Ciencia en Boulevard. Y nada, se trata de a partir de una pieza cultural de cualquier tipo, pues acercar un concepto científico. Este año se celebra el Año Internacional de las Legumbres, no sé si lo sabíais, y por eso hemos querido traer a Manuel Mejías, que es uno de nuestros investigadores que más recorrido tiene en este campo. Lleva más de 40 años investigando este tema, así que creo que es el más indicado para explicar un poco este concepto, ¿no?, de las legumbres y tal. Entonces, nada, sin más comentaros que él también, aparte de investigador, es emprendedor. Montó Red Bioagro, que es una empresa con multitud de proyectos en este ámbito. Y bueno, que espero que la charla sea entretenida y que aprendamos mucho todos. Y ya está. ¿Se oye? ¿Se oye o no se oye? ¿Sí? Bueno, vamos... primero quiero agradecer a Clarisa y segundo echarle un pequeño rapapolvo por haberse acordado de mí, porque claro, me ponen un compromiso de... os puedo decir que esta quizás sea la charla que más tiempo me ha dedicado en la preparación, porque lógicamente es un tema muy amplio y un tema que quería de alguna manera llegar absolutamente a todos, y entonces pues ha sido complejo. Y además de ese complejo, ella me lo complicó más, porque lo que hizo fue mandarme 25 vídeos y me dice: tú ahora mira los vídeos e intenta sacar algo de ahí, de esa comunicación, y que tenga algo que ver con el Año Internacional de las Legumbres. Entonces lo complicó un poquito, ¿no? Entonces, bueno, he intentado y espero que lo hayamos conseguido. El vídeo que vamos a ver es un cortito, muy pequeñito, no sé si saldrá el sonido o no, pero el sonido es música nada más, ¿no? Y quiere decir algo que luego lo hemos puesto nosotros en el título de la charla. El título de la charla le llamamos Las Legumbres, una fábrica sostenible de alimentos. Entonces, os voy a mandar el mensaje que dice el vídeo y quizás al final, en la discusión, pues veamos si llevaba yo razón o no con haberlo seleccionado. Así que cuando quiera... ¿Merece la pena que intentemos con el sonido? El sonido solo que es bonito, es lo único, pero la imagen es la que vale.
alguien que sepa de más. Ahí lo tienes, ¿no? Debe de estar. ¿El qué? Está un poquito más para la derecha. Aquí. Activar. Bueno, tecnología. ¿Nos cuentan la película? Bueno, pues, lo podemos hacer al revés, si acaso, y luego la ponemos. Si no va a conectar, no... Vale, entonces pon la presentación y ya luego lo intentamos. Se apaga y se enciende después, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto pasa, esto va bien, así que bueno, esto funciona por lo menos. Bueno, entonces, la idea... ¿Ahora qué la pasa? No suele haber tanto... Bueno, la idea del vídeo pequeñito es, en este caso, un espantapájaro, que lo que es un trabajador de una fábrica, y claro, va a una fábrica de esto que dice que son alimentos naturales todo, y entonces él va observando pues cómo están las vacas, cómo están todos los animales, y luego de ahí sale el producto y lo cogen los niños, y entonces él se horroriza de eso, se va a su huerto, en su huerto coge una serie de productos naturales de los que tiene allí, de agricultura sostenible o ecológica, se lo lleva de nuevo a la fábrica, hace unos guisotes y se lo presenta, y él esperaba que haciéndole competencia a la fábrica, entonces todos los niños salen a comerse por la riquísima ensalada y todo eso. Entonces la idea es que, bueno, en un mundo mejor y para una alimentación mejor, pues hay que ir hacia una agricultura, en ese aspecto, agricultura sostenible, ¿no? Y entonces de ahí venía precisamente el título de las legumbres como una fábrica sostenible de alimentos. Lo primero que yo os quería decir es de qué vamos a hablar. Pues va a ser de forma breve porque son muchos los temas, pero intentaré lo más breve posible. Definiremos un poquito las legumbres típicas, su uso, la clasificación botánica de las legumbres, la importancia en la agricultura medio ambiente, la fijación biológica de nitrógeno, hablar lo que daba paso al título general, que era la fábrica sostenible de alimentos, después ver unos aspectos de la simbiosis entre bacteria y leguminosa, que es la parte esencial del trabajo que hemos tenido nosotros siempre, y después hablar un poco de los inoculantes y las legumbres en la alimentación. Bueno, para empezar, vamos a tratar de definir un concepto que está un poco liado, porque si yo a cada uno de ustedes os pregunto qué es legumbre, seguro que salen cosas diferentes. Y si se lo pregunto a la FAO, también. Y si se lo pregunto a la RAE, también. Es decir, es un concepto que está utilizado de una manera para que de forma vulgar prácticamente se entienda, pero que realmente complica un poco la situación. La definición que hace la RAE en su tercera sesión y en la parte botánica dice que las legumbres son los frutos de las leguminosas, y eso es lo cierto, o sea, lo totalmente cierto en biología es que las legumbres son los frutos de la leguminosa, que son estas estructuras que tenéis aquí, alargadas, que conocéis perfectamente, sobre todo, particularmente, pues quizás los guisantes, ¿no?, donde uno lo ve mejor, el haba, todo eso, pero cada vez que uno va por la calle y ve un fruto de ese tipo, seguro que dice esto es una leguminosa, porque esa es precisamente la característica. Es un fruto de forma de vaina, generalmente alargado,
que se abre por la mitad, como se observa aquí, por ejemplo, y que en cada una de las mitades se encuentran las semillas. Pero si ahora se va uno al Código Alimentario Español y define las legumbres, ¿cómo? Pues las legumbres como las semillas secas, limpias, sanas y separadas de las vainas procedentes de las plantas de leguminosas de uso corriente en el país y que directa o indirectamente resulten adecuadas para la alimentación. Es decir, que aquí están definiendo la legumbre como tal, como la conocemos en el vulgo, es decir, lo que es la semilla seca, en ese caso. Por lo tanto, estos dos conceptos yo los voy a estar manejando continuamente, pero que sepáis que en realidad estas legumbres forman parte de una gran familia de plantas que también la habéis oído y que muchas veces la utilizáis, que son las leguminosas. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con estos tres conceptos, el concepto de legumbre y el concepto de leguminosa. Las legumbres comprenden aquellas leguminosas que se van a consumir en grano, y entonces os he puesto aquí las fundamentales. Guisante, por ejemplo, la judía, garbanzo, haba, lenteja, altramuz, cacahuete, soja, alfalfa, las alubias, caritas, que son las que aquí conocemos normalmente. Si estuviéramos en otro lugar, tendríamos otros nombres. Y os he puesto también en rojo el lugar de origen de la leguminosa, para indicaros que realmente desde la antigüedad la legumbre se ha utilizado para su domesticación y posteriormente su consumo. Y que vemos que vienen desde todas partes del mundo, es decir, viene desde China, se introdujo en el siglo XIX prácticamente para el consumo en Europa, o por ejemplo desde América, como sería la judía, que en el siglo XVI pues se introdujo en Europa. Entonces veis que prácticamente está distribuido de una forma totalmente universal. ¿Te puedo? Sí. ¿Cómo es que el altramuz, precisamente, que mencionabas antes, procede de dos regiones tan separadas por un océano? Sí, bueno, eso, la cuestión es que el género tiene muchas especies. Y entonces, unas especies fueron domesticadas, es por decirlo, un género muchísimo más cosmopolita que los demás, y existían en ambos sitios. Y en ambos sitios se dieron cuenta que era factible de la alimentación. El altramuz es, dentro de lo que es la alimentación, estamos en el consumo humano, estamos aquí muy acostumbrados a ello, pero en cualquier otra parte del mundo no se conoce, se conoce solamente para consumo o bien aceite o consumo animal, pero ese es el motivo. En los otros sí está bastante claro el origen de cada uno de ellos, ¿vale? Bien, el uso de las legumbres pues está orientado en tres opciones, que son la alimentación para humanos como semilla seca, que sería lo que se conoce normalmente como legumbre, y luego lo que serían frescos, en fresco que nosotros consumimos muchas, como el haba, el guisante, generalmente, ¿no? Bueno, pues esas que están en fresco y que son de alimentación humana, en realidad lo que se consideran son hortalizas, es decir, por eso veis el lío que tenemos aquí de nombre en ese sentido. Yo creo que deberíamos llamarle a todas leguminosas, y unas frescas, otras secas, y con eso nos quedaríamos tranquilamente. Para la alimentación humana también se puede utilizar como en semillas, en pienso, como el caso de la algarroba, es muy conocido por aquí, o en fresco, como sería, por ejemplo, el caso de la alfalfa o el trébol. En ese caso, o por ejemplo, los guisantes forrajeros, o el haba forrajero, que en ese caso, pues lo que se consume es las plantas, se consume el grano, se consume todo por los animales. Y en ese caso ya se van a denominar leguminosa forrajera. Y finalmente también se utilizan para la obtención de aceite, generalmente para consumo humano, como son fundamentalmente las semillas de cacahuete, y las semillas de soja y las semillas de altramuz, fundamentalmente. Bueno, las legumbres, por lo tanto, van a formar parte de las leguminosas, y las leguminosas son una...
van a formar parte las leguminosas, y las leguminosas son plantas que están distribuidas como politas en todo el mundo. De hecho, se comprenden el 9,6% de toda la biodiversidad de plantas dicotiledóneas del planeta. Forman parte del orden Favale, y dentro del orden Favale están en la familia Fabaceae, anteriormente era Leguminosae, ahora es Fabaceae, y existen 3 subfamilias, pero lo importante es que veáis la cantidad de representantes que tiene. Tiene del orden de 730 géneros, con más de 19.400 especies, y tiene todo tipo de representación en cuanto a plantas, desde árboles, arbustos, en zonas tropicales, en zonas templadas, desde herbáceas, de todo tipo. Está amplísimamente distribuido, y eso le da un beneficio enorme, como veremos posteriormente. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tienen las leguminosas y por qué existe también un año mundial de la leguminosa en ese sentido? ¿Y qué es lo que se pretende buscar con ello? Pues parte de esa importancia la tenemos aquí. Es la importancia que tienen las leguminosas en la agricultura y el medio ambiente. Las leguminosas y los cereales son los cultivos más antiguos que se han utilizado para la alimentación. Se conoce desde hace más de 10.000 años, por ejemplo en China, la utilización de la soja para consumo humano, y fue domesticada desde aquel entonces en China. Es decir, que es quizás de los cereales y las leguminosas las plantas más importantes en ese caso en la alimentación humana a lo largo de la historia. Son plantas que aportan mayor cantidad de nitrógeno y fósforo al suelo, y luego veréis por qué. Pero eso es muy importante, porque eso significa que son plantas que tienen la capacidad no solo de transformarse hacia lo que sería la formación de grano, que sería lo que se podría buscar, sino plantas que van a enriquecer el suelo. Suelos empobrecidos van a tener capacidad de enriquecerlo. Además son plantas que manejan muy bien la utilización del agua subterránea. Son plantas que tienen raíces muy largas, muy profundas, y entonces hacen un buen uso del agua subterránea. Mejoran la fertilidad del suelo por diferentes motivos, reducen el uso de fertilizantes, generalmente los fertilizantes nitrogenados, como luego ya veremos, y además son plantas pioneras en la colonización de áreas degradadas. O sea, son plantas que uno se la va a encontrar en los sitios donde es más inhóspito de todos los posibles. Allí siempre uno va a encontrar una leguminosa, y además estas leguminosas van a ir primero en el ecosistema, y posteriormente ya se incorporarán otras plantas a continuación, es decir, porque van a enriquecer precisamente el suelo. Ayudan a mitigar el cambio climático, luego veremos por qué, y además ayudan a sacar a las poblaciones de la pobreza rural. Este aspecto que es muy interesante, porque las leguminosas, o la idea de sacar a la población rural de la pobreza, está enfocado a que las plantas que ellos utilicen muy pocos recursos, para que tengan que gastar poco dinero, pero que luego esas plantas no solo sean para su consumo, sino para la venta posterior. Nosotros hemos colaborado con un proyecto de Belinda Bill Gates en África, precisamente donde están incorporando el cultivo de soja en África. Y uno pregunta, bueno, ¿para qué quieren la soja en África? ¿Qué van ahora? ¿Lo vamos a poner a comer soja? No, lo importante es que ellos tengan capacidad de vender esa soja en el mercado mundial. Y al vender la soja en el mercado mundial, generen una riqueza, y esa riqueza puedan utilizarla. Es decir, por eso la leguminosa puede ayudar a sacar a las poblaciones de la pobreza. Estas leguminosas van a permitir realizar una agricultura mucho más sostenible y por lo tanto más respetuosa con el medio ambiente. Y son de hecho las plantas que son, en ese caso, más respetuosas con el medio ambiente. Vemos que entonces las vamos a incorporar a un concepto de agricultura sostenible. Es interesante el concepto de agricultura sostenible porque difiere mucho del concepto de agricultura orgánica o agricultura ecológica, y la agricultura sostenible data
la idea es una agricultura que se inicia en el siglo XXI, prácticamente, ¿vale? Y tiene como objetivo satisfacer la demanda de alimentos y fibra de la población mundial mediante la utilización de insumos y tecnología agraria de manera que se conserve y mejore el medio ambiente y los recursos necesarios para ello, y mantenga la competitividad de precio, calidades de productos internacionales. Es decir, aquí ya no se aboga solamente por tener un producto, sino el mejor producto y que tenga una buena venta. Y para ello, lo que tenemos que usar es una serie de recursos que sean todos ellos sostenibles y que nos permitan, por lo tanto, tener una puesta en práctica de elecciones de especies y plantas mejor adaptadas, una diversificación mayor de cultivos para que no haya monocultivos y un manejo adecuado del agua y del suelo y el uso eficiente de los insumos agrícolas, y aquí es donde va a participar muchísimo las leguminosas. Recordad que esta agricultura, que le podemos llamar la tercera o cuarta ya revolución verde, pues en esta podría ser la ecoverde, porque no es una ecológica, porque requiere el uso de insumos, pero lo que hay es que regularizar e integrar esos insumos de tal manera que puedan ser sostenibles, ¿vale? Y no nos olvidemos, luego hablaremos sobre esto, que en el año 2050 vamos a estar en 9.000 millones de habitantes. Y hay que darles de comer a todos, ¿eh? Bueno, de la agricultura sostenible y de toda la agricultura, ¿cuáles son las claves? Las claves son los fertilizantes. Y estos tres macronutrientes, como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, son los más importantes. Y de hecho, el nitrógeno es el más importante. O sea, el 60% de todo lo que se tira al suelo es nitrógeno, ¿vale? Y estos fertilizantes que usamos para obtener grandes rendimientos y poder tener muy buenas cosechas y alimentar a la población, lógicamente tienen un gasto que es gigantesco. En el año 2016 estamos hablando de que ya se necesitan 195 millones de toneladas de fertilizante año, y eso genera un gasto de 75.000 millones de euros. Vamos a ver si con nuestras leguminosas pudiéramos reducir esto, y es lo que vamos a tratar de hablar aquí, ¿vale? Bien, el nitrógeno dentro de los fertilizantes es la clave fundamental y el candado, por decirlo, de toda la producción agrícola. Como es el 60% de los fertilizantes nitrogenados, pues en este año son 120 millones de toneladas lo que nos va a hacer falta, pero el coste energético es tremendo, y es un coste energético no solo tremendo, sino utilizando recursos no sostenibles, porque se hace con petróleo. Es decir, que por cada tonelada de nitrógeno de amonio, que nosotros sintetizamos químicamente, lo vamos a hacer con 6 barriles de petróleo. Entonces nos vamos a encontrar que para lo que necesitamos este año, necesitamos 720 millones de barriles de petróleo, que poniéndolo al precio bajo de este año, pues me han salido unos 40.000 millones de euros al año, solamente lo que nos haría falta para esta parte de fertilizante. ¿Y ahora qué ocurre? Que encima el nitrógeno que nosotros aportamos, pues tiene un problema, y el problema que tiene es que es poco eficaz. Y es poco eficaz ¿por qué? Primero, porque el 50% del nitrógeno que se tira al suelo se pierde. La planta solo aprovecha un 50%, el resto se pierde. Y además del que se pierde, pues se pierde una parte, se va de nuevo a la atmósfera como nitrógeno molecular, y eso, bueno, pues no pasa nada en absoluto, porque luego lo vamos a volver a meter en el ciclo, pero un 10% se convierte en óxido nitroso, y el óxido nitroso es uno de los gases con el efecto invernadero más elevado. Entonces quiere decir que en la producción precisamente de este amonio estamos soltando muchísimo CO2 que va ahí a efecto invernadero, y encima en la aplicación estamos soltando mucho óxido nitroso que también va a generar el efecto invernadero. Por lo tanto, el uso de las leguminosas, por eso decíamos antes, que van a hacer en ese concepto mitigar el efecto invernadero y el cambio climático actualmente, ¿vale? Y no solo eso, podríamos hablar de más cosas, graves problemas de contaminación de ríos, aguas subterráneas, eso
en vez de la huerta murciana. En la huerta murciana no se puede beber el agua de los acuíferos subterráneos. Está toda contaminada con fertilizantes nitrogenados o con nitrógeno. O sea, entonces los problemas de contaminación de río y eso son verdaderamente tremendos. Y todo esto ante un futuro de la población mundial, que es lo que veíamos antes. Un futuro de la población mundial de que en 2050 serán unos 9.000 millones de personas, que actualmente estamos en 7.300 millones, bueno, un poquito más, porque como cada 15 segundos hay una persona nueva, pues entonces eso va variando. El otro día lo puse en 303 y ahora ya creo que estaba en 305, o sea, eso es una velocidad enorme. Y el área cultivable en 2016 es de 8.500 millones de hectáreas. Y uno dice, bueno, el área cultivable, da igual, tenemos más. No hay más tierra para cultivar que la que hay. Olvidémonos, no podemos cultivar más. Y encima tenemos la desgracia que con el tipo de cultivo que estamos nosotros realizando en la actualidad, estamos perdiendo una hectárea de tierra fértil por cada 7,67 segundos. ¿Y eso por qué? Porque usamos tantísimos fertilizantes y tantísimos insumos que lo que estamos haciendo es degradando la tierra. La vamos degradando, la fertilidad del suelo. Y entonces estamos perdiendo tierra cultivable. Ante ese panorama, pues bueno, nos vamos al panorama de que en el 2050 se calcula que harán falta 5.500 billones de toneladas de alimento para la humanidad, y entonces el uso de fertilizantes, si se pudieran conseguir todos esos alimentos, estaríamos hablando de prácticamente 300 millones de toneladas por año. O sea, con lo cual estamos en una situación bastante dramática. Y ahora, como yo soy microbiólogo, pues ahora vendo lo mío. Entonces, ¿cuál es la posible solución a estos problemas? Bueno, la posible solución a estos problemas no es que yo la quiera vender, es que es la realidad. La posible solución es los microorganismos y las leguminosas. Y ahora vamos a ver por qué. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y vamos a ver por qué? Pues porque esas asociaciones que hacen los microorganismos con las leguminosas aportan al suelo nada más y menos que la cantidad de 180 millones de toneladas años de nitrógeno al suelo o las plantas. Y eso lo hace a través de lo que aquí hemos llamado la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. Como luego veremos, es decir, coger el nitrógeno molecular que está en la atmósfera, que no puede ser aprovechado, y pasarlo hasta amonio, introducirlo en la planta y darle de comer a la planta, para que forme toda su proteína. Y eso solo lo pueden hacer los microorganismos. Solamente los microorganismos en el mundo son fijadores de nitrógeno. O sea, no busquemos porque no existe. Y aunque se está trabajando muchísimo, queremos hacer arroz fijador de nitrógeno y todo eso, pero por ahora son los microorganismos los únicos sistemas. Bueno, pues, ¿cuáles son esos sistemas fijadores de nitrógeno atmosférico? Pues tenemos fijadores libres, es decir, microorganismos que están en el suelo y que fijan el nitrógeno de la atmósfera, y parte por su muerte o se incorpora en el suelo, ¿vale? También tenemos asociaciones fijadoras, que son bacterias diazotróficas, esa palabrota es simplemente bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿vale? Bacterias diazotróficas que con plantas no leguminosas, le hace arroz, le hace trigo, le hace maíz, pudieran tener la capacidad de transferirle el nitrógeno a la planta. Y luego tenemos un sistema que es el más eficaz, que es el de las asociaciones simbióticas. Y ese sistema de las asociaciones simbióticas las tenemos de dos tipos. Las tenemos bacterias actinorrícicas, que son actinomicetos, que lo que hacen es interaccionar con plantas leñosas. Y luego tenemos otras bacterias que le llamamos rhizobios, aunque puede haber algunos otros, que van a interaccionar fundamentalmente con las leguminosas. Por lo tanto, aquí está el sistema donde nosotros estamos trabajando. Y fijaros que estas asociaciones simbióticas
lo que hacen es que son el responsable entre el 60 y el 80% de la fijación biológica de nitrógeno, del orden de 100 kilos nitrógeno hectárea año. Eso bien aprovechado puede paliar muchísimo el problema de los fertilizantes nitrogenados. ¿Qué ventajas tienen entonces la fijación biológica de nitrógeno? Pues la ventaja que tiene es que aporta nitrógeno extra para las plantas, leguminosas principalmente, y el suelo. Y además, las leguminosas se pueden incorporar al suelo, es decir, hay lo que se llama la agricultura directa, que lo que se hace es que en vez de quemar los rastrojos, o en vez de retirar la paja, pues lo que se hace es que se incorpora al suelo. Al incorporar al suelo, si encima son leguminosas, estas leguminosas le dan la capacidad de meter materia orgánica, nitrógeno y además, en algunos casos y algunas leguminosas, incluso fósforo disponible. Entonces, lógicamente, es un aporte muy importante. Evitan también el uso de esos fertilizantes nitrogenados, porque, y aquí viene también la historia, si nosotros a la leguminosa le echamos nitrógeno, pues no se asocia con la bacteria. Entonces, el beneficio es que estos sistemas funcionan sin aplicación de nitrógeno. Entonces, es un beneficio enorme porque se evita el uso de los fertilizantes nitrogenados. Además, se extienden el beneficio de ese nitrógeno a otros sistemas agrícolas. Y ahora me meto un poco con la historia, o sea, desde si alguien ha tenido aquí algún abuelo que sea agricultor, bueno, no, a lo mejor ya sois todos muy jóvenes, pero bueno, yo sí he tenido un abuelo que era agricultor, pues ese abuelo que era agricultor decía, ah, pues yo en mis tiempos ponía un cereal y una leguminosa. Primero un cereal, o primero una leguminosa, y después ponía el cereal, y el cereal aprovechaba el nitrógeno que había cogido la leguminosa. Después vinieron los sabios de Europa, y eso desaparece. Y ahora vienen los sabios de Europa, y vienen con la PAC, y dicen, en la PAC es el dinero que le dan a los agricultores y a las subvenciones por cultivar. Entonces ahora vienen los sabios y dicen, no, cuidado, que tenéis que alternar la leguminosa con el cereal. Lo que ya se sabía desde tiempos inmemoriales. Entonces, lógicamente, esto es importantísima, la siembra directa, como hemos dicho antes, de dejar la cobertura de planta, la rotación de cultivos, una leguminosa, un cereal, o incluso cultivos mixtos. Hoy en día estamos trabajando en una práctica en Brasil con 130 millones de hectáreas de una no leguminosa, que es una brasica, pero es una forrajera para el ganado. Ahora estamos trabajando poniendo, por ejemplo, las líneas de soja y en medio la brasica. Y cuando liquidamos la soja, pues inmediatamente entra el ganado para comerse la braquiaria. Es decir, este tipo de sostenibilidad del sistema es interesantísimo, que hace una agricultura sostenible y muy respetuosa con el medio ambiente. Bueno, ¿y esto dónde está la historia? ¿Y dónde está esa fábrica sostenible que hablábamos nosotros? Pues esa fábrica sostenible está en esa interacción que hace la bacteria con la leguminosa. Y eso lo hace precisamente a través del sistema radical. Y en el sistema radical de una leguminosa, yo os había preparado unas macetas, pero no me ha dado tiempo a que crecieran lo suficiente, porque fue tarde cuando tomamos la decisión. Necesitábamos un mes y medio y llevaban menos tiempo y no las he podido traer. Para que vieseis, pero cualquiera que haya cogido una leguminosa en el campo, en cualquier sitio, y la ha levantado, se ha encontrado con unos bultitos en la raíz, y muchos seguro que dicen, esto está enfermo. Evidentemente, pues no están enfermos, precisamente en estos bultitos que son como si fueran tumores, vamos a llamarle benignos, son precisamente los órganos donde se realiza la fijación del nitrógeno. Y en esos órganos, en el interior de esos órganos, esto es un nódulo de esto cortado por la mitad, es donde se produce la fijación biológica del nitrógeno. Ahí están las bacterias. Entonces, un nódulo es una estructura especializada en las raíces de las leguminosas que fijan el nitrógeno atmosférico y lo transfieren a la planta para generar el alimento, tales tanto como biomasa, frutos o semillas. Bueno, pues aquí es donde está la sostenibilidad del sistema.
En esa interacción entonces tenemos aquí la leguminosa, aquí tenemos el nódulo, ¿vale? Lo hemos representado muy en grande, o sea, esto sería la bacteria dentro de ese nódulo, que es esta que está aquí, ¿vale? Hay muchas, pero esa sería representada. Y aquí tenemos la atmósfera y aquí tenemos el suelo. Entonces vemos como la sostenibilidad del sistema viene porque el CO2 del aire, que lo toma la planta, hace su fotosintato y produce sus azúcares, ¿vale? Llegan hasta el nódulo. Y ese azúcar se le aporta a la bacteria para que tenga capacidad de metabolizar, de hacer metabolismo. No crece, pero va a ser un metabolismo energético necesario. Entonces, esos azúcares se le pasan a la bacteria y la bacteria, a cambio, cogiendo el nitrógeno de la atmósfera, lo lleva hasta un sistema enzimático que tiene muy curioso y muy particular, que no quiero entretenerme, que lo que hace es coger el nitrógeno molecular y pasarlo a amonio. Ese amonio sale fuera de la bacteria, ¿vale? Que tiene un nombre especial en este caso, sale fuera de la bacteria y pasa a ser o aminoácido o ureido, dependiendo de qué tipo de planta, y esos aminoácidos se van ya por el sistema vascular de la planta. Entonces la planta le está dando el carbono y la bacteria le está dando el nitrógeno para hacer proteínas, ¿vale? Y por otro lado, los micronutrientes y algunos macronutrientes que no nos podemos olvidar, como el fósforo y el potasio, lo tienen que coger del suelo o se lo tenemos que aplicar. Por eso esto es una agricultura sostenible y no una agricultura ecológica, porque tenemos que echarle insumos, lo que pasa es que habrá que echarle el mínimo necesario para que el sistema funcione, ¿vale? Ahora bien, todo esto, ¿dónde ocurre? Pues ocurre en una zona del sistema radical de la planta que se llama la rizosfera. La zona de la raíz está metido en el suelo y alrededor de esa zona de la raíz existe una capita. Si uno saca la raíz, pues tiene ahí y la sacude muy bien, se va a quedar con una capita como de 1 milímetro o 2 milímetros de suelo pegado al sistema radical. Eso es la rizosfera. Y en esa rizosfera es donde se van a producir toda la interacción entre las bacterias y las plantas. Y yo traigo esta diapositiva para indicaros que el sistema suelo y por lo tanto la rizosfera es un mundo mágico. Hay una microbiología tremenda en el suelo, hay montones de microorganismos y tanto eucariotas como procariotas, incluso un poquito más superior a microorganismos, ¿vale? Y que esos microorganismos son los que van a mantener este suelo. Entonces, fijaros, algo tan insignificante como 1 gramo de suelo, hay exactamente 2.500 millones de células en solamente 1 gramito de suelo. Y en 1 gramito de suelo igualmente tenemos unos 40.000 aproximados hongos diferentes en esa zona. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad esta rizosfera que está alrededor y donde se va a producir la interacción en un suelo es un elemento vivo. Y por eso es muy importante la fertilización y el uso de insumos, y ahí es donde nos cargamos la fertilidad del suelo. Y llegamos a un suelo pobre que no sirve para nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo os traigo esto para que veáis que ahí es donde produce todo, pero vamos un poquito más. ¿Qué ocurre entonces entre la planta y la bacteria? En el caso de las leguminosas. Pues lo que está ocurriendo en esa rizosfera, donde aquí se encontrarían las bacterias y aquí estaría el sistema radical, está ocurriendo algo que no os esperáis. Y es un diálogo molecular. Es una comunicación de señales. Una comunicación de señales preciosa, donde la leguminosa excreta unas moléculas por la raíz que son flavonoides, y esas moléculas que excreta por la raíz las va a detectar, como luego veremos, la bacteria, y a cambio
le va a fabricar otras moléculas que se llaman factores de nodulación, que llegan hasta la raíz, y cuando llegan a la raíz hacen el órgano. Es decir, algo que parece, no, tenemos un sistema de comunicación precioso entre lo que son las bacterias y las plantas. Entonces aquí hay una pequeña representación donde tendríamos nuestra leguminosa, triste y pobre porque no está fijando nitrógeno, tendríamos nuestra bacteria, ¿vale? Esto quiere decir el sistema genético, o sea, aquí tenemos nuestro cromosoma, nuestro plámido, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la planta excreta esos flavonoides y llegan a la bacteria. Y al llegar a la bacteria hay un reconocimiento, que el reconocimiento hace que se activen un conjunto de genes, y ese conjunto de genes da esa molécula. Esa molécula que se excreta precisamente al exterior, y al excretarse al exterior empiezan a formarse esos nódulos. Cuando esos nódulos han terminado de formarse y son fijadores de nitrógeno, pues lo que tenemos es una hermosa planta verde fijando nitrógeno. Entonces veis qué bonito y qué elegante es el sistema, ¿vale? La formación del nódulo simplemente es la parte más llamativa de todo, pero no puedo entretenerme en ello. Entonces, para que veáis cómo se forma ese nódulo, no solamente hay ese diálogo molecular, sino que las bacterias también tienen que participar, ¿vale? En su cuerpo y alma, o sea, completa. Entonces, para formar este nódulo, que es el que tenemos nosotros aquí, lo primero que va a ocurrir es una atracción. Precisamente al soltar esa sustancia, atrae a las bacterias beneficiosas a ese sistema radical. Y al atraerlo, se va a producir, al formarse precisamente ese factor de nodulación que antes hemos dicho, en los pelos radicales de la raíz, se va a producir, por un lado, un enrollamiento, que lo que hace es englobar a las bacterias dentro, y gracias a ese enrollamiento que engloba a las bacterias dentro, le permite tener una canalización de entrada a través del pelo radical. Esto es lo que se llama cordón de infección, que está aquí representado, y las bacterias van en fila india unas detrás de otras, entrando precisamente en el corte del sistema radical. Cuando entran en el corte del sistema radical, finalmente lo que hacen es generar ese órgano que es el que está aquí representado como un nódulo, se transforman en una forma especial. Es decir, aquí podríamos decir que las bacterias tienen un sacrificio y además irreversible. Las bacterias se convierten en una bacteria fijadora de nitrógeno que se llama bacteroide, pero ya no tiene vuelta atrás. O sea, es como podríamos decir el punto de término, la fijación de nitrógeno. Entonces, en este caso, pues finalmente lo que hacen esos bacteroides es fijar el nitrógeno atmosférico, ya está recibiendo por aquí los azúcares que vienen de la planta, y sacan el amonio y se van por el sistema vascular de la planta, ¿vale? Entonces, lógicamente, veis que es un sistema totalmente sostenible en ese sentido, y la sostenibilidad que antes hemos visto a través de lo que era una planta y un nódulo, podemos traducirla precisamente en la estructura global y un campo de cultivo. Entonces aquí tenemos un campo de cultivo de soja, aquí tenemos el suelo, los macronutrientes y los micronutrientes, la atmósfera con el CO2, el N2, el oxígeno, aquí tenemos el agua, que también es totalmente necesaria, y finalmente se genera el alimento. ¿Cuál es la producción mundial de alimentos en cuanto a leguminosa actualmente, a legumbre? Es del orden de 365 millones de toneladas al año. Esto en comparación con cereales es poco, porque cereales son 2.530 millones, lo que fue el año pasado. Pero sin embargo tienen una gran importancia. Y esa gran importancia que tienen la vemos que es en la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, habría que incrementar esta opción. El cómo se incorpora, aquí he quitado un par de diapositivas, pero bueno, para no alargarme mucho, el cómo se incorpora precisamente esas bacterias en los suelos de cultivo, pues estas bacterias se pueden encontrar en el suelo, pero si se encuentran en el suelo, pero no están las que son adecuadas,
o en la cantidad adecuada, pues no van a producir los nódulos adecuados y por lo tanto no van a ser fijadores. Cuando uno tiene un campo de cultivo, lo que quiere es tener el máximo rendimiento en la cosecha. Entonces, para tener ese máximo rendimiento en la cosecha, lo que nosotros hacemos es precisamente fabricar lo que llamamos los inoculantes bacterianos. Esos inoculantes bacterianos son las bacterias buenas y con mucha capacidad de hacer el ejercicio bien con la planta, y entonces nosotros se la aportamos. Y eso es un negocio mundial. Y en ese negocio mundial nosotros hicimos además el poder aportar esas moléculas que llevamos estudiando muchísimos años. Entonces, al aportar las moléculas estamos haciendo lo que le llamamos los inoculantes moleculares. Y para eso, pues lo que hicimos después ya de viejo, porque aquí tenemos dos promotores más que tienen más o menos mi misma edad, se nos ocurrió en el año 2009 crear una empresa, crear una spin-off de la Universidad de Sevilla. Y esa spin-off de la Universidad de Sevilla lo que se dedica es a formar, a extraer esas moléculas, adicionarlas para incrementar los rendimientos. Y esta empresa, pues bueno, tenemos relación con Brasil y un ejemplo, para que veáis por qué traigo siempre Brasil y la importancia que tiene, pues está aquí representada. Aquí tenemos que en Brasil, en cultivo de soja, estamos hablando de 32 millones de hectáreas. Yo hice el cálculo, pero ya se me ha olvidado, creo que era 40 Españas o algo así. No me acuerdo bien, hice el cálculo, pero se me ha olvidado lo que eran los 32 millones de hectáreas. De esos 32 millones de hectáreas, en Brasil se inocula el 90%, es decir, se le añaden bacterias para no ponerle nitrógeno al 90%. Y la producción de soja en Brasil es de 102 millones de toneladas, es la segunda productora mundial de soja, después de Estados Unidos, para lo que es consumo de animal, porque siempre no olvidemos que China es el primer productor, pero es para consumo humano y además es deficitario. Por lo cual hay que exportarle, llevarle muchísima soja a ellos, ¿vale? Otro de los alimentos fundamentales es el frijol. El frijol ellos cultivan 3 millones de hectáreas y la producción de frijol es de 3,2 millones de toneladas. Ustedes saben que el frijol es importante y fundamental para más de 600 millones de personas en el mundo, porque toda América Latina come frijol y arroz todos los días. Todos los días absolutamente, y todo el África subsahariana exactamente igual. Entonces, y además es la base de la alimentación. Entonces el frijol es muy importante también para ellos. Bueno, pues para hacer estos 35 millones de hectáreas, pues se tendrían que haber gastado en fertilizante nitrogenado unos 1.260 millones de dólares. Pues solamente con la aplicación de las bacterias, que vale escasamente 130 millones de dólares, escasamente 130 millones, se ahorran por año del orden de 1.230 millones de dólares. Y no solamente se ahorran eso, sino los importantes beneficios agronómicos y medioambientales que tiene esa aplicación. Si yo os digo cuánto se utiliza en Europa, cero. No tenemos esas hectáreas, pero cero prácticamente. ¿Y cero por qué? Porque la legislación europea no nos permite precisamente el uso de microorganismos. No vamos a hablar de eso. Ahora, ya más o menos estamos llegando casi al final. Ahora, ¿por qué son importantes las legumbres en la alimentación? Son importantes porque constituyen un alimento nutritivo, saludable y ya hemos visto que es sostenible. Y además las legumbres son fundamentales en la dieta mediterránea. No hay dieta mediterránea que se preste sin que tenga sus buenas legumbres, lógicamente. Y además, además de esa importancia en la alimentación, como hemos visto, pues contribuyen a la sostenibilidad del planeta y a mitigar los cambios climáticos. Por lo tanto, son muy importantes. ¿Y cuáles son los principales beneficios que aportan las legumbres en la alimentación? Pues los principales beneficios son, por un lado, la excelente fuente de proteína que tienen. Es la mejor proteína que existe. Hablando incluso energéticamente y como valor nutritivo. Y además su contenido es muy alto, del 20 al 40%, según quién. Tiene, me parece que son
aproximadamente casi 10 veces más proteína que el arroz y unas 4 veces más proteína que el trigo, por ejemplo. Y tiene prácticamente la misma cantidad de proteína que la carne, por ejemplo, ¿vale? Tienen muchísimos hidratos, un contenido en hidrato de carbono muy amplio, del 30 al 60% aproximadamente. Pero curiosamente estos hidratos de carbono, la gran mayoría, son de absorción lenta. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen un bajo índice de glucemia. Es decir, que son formidables para los diabéticos. Aunque tenga ese alto grado de carbohidratos, son formidables. También tiene una apreciable cantidad de fibra, del orden del 12 al 25% más o menos de fibra. Bueno, pues esta fibra favorece precisamente, protege contra enfermedades cardiovasculares, también en la diabetes, también en el control del peso corporal y previene la obesidad, porque además resulta que esta fibra es muy saciante. Fíjate, no es esta que estamos hablando, pero hay una fibra que se produce de una leguminosa tropical que seguro que alguien la ha comido o lo ha oído alguna vez, que es la goma guar. La goma guar es un saciante cuando quiere uno hacer un régimen de adelgazamiento. Pues ese saciante procede precisamente de una leguminosa en ese sentido. Bien, por otro lado, contiene poco ácido graso, de un 2 a un 5% nada más, y la mayoría son poliinsaturados, son tipo omega 3, por lo tal son beneficiosos. Y salvo el cacahuete, la soja y el altramú, que son los que se utilizan para aceite, que llegan a tener un contenido hasta de un 24 o 25%, pues el resto tiene muy poco ácidos grasos y en todo caso, incluyendo en la soja, cacahuete y altramú, son poliinsaturados la gran mayoría. Es una fuente muy buena de hierro, de minerales, sobre todo de hierro y zinc, que es muy interesante porque es muy bueno contra las anemias en niños y anemias en mujeres. Precisamente la incorporación, siempre se ha dicho que las lentejas tienen un altísimo contenido en hierro. Bueno, os digo que el garbanzo tiene más contenido en hierro que la lenteja, pero bueno, todas las leguminosas en sí tienen un alto contenido en hierro y en zinc. Y además también tienen otra cosa curiosa, y es que son altos en potasio y bajo en sodio, por lo tanto para la hipertensión van tremenda también. Así que también tienen ese tipo de beneficios. Tienen fuente de vitamina tipo tiamina, niacina, ácido fólico, caroteno, vitamina B2, B6, C, etc. Aportan antioxidantes y bioactivos, el tipo de los polifenoles, los fitoesteroles, las isoflavonas, muy importante, por eso dicen que las mujeres en menopausia tomen leche de soja, precisamente porque tienen mucha isoflavona, que es un estrógeno vegetal, y este estrógeno vegetal lo que hace es quitarle los sofocos de la menopausia. Eso mismo también hace que el uso de la leche de soja esté prohibido en niños menores de 5 años, precisamente por tener un alto contenido en estrógeno vegetal. Entonces tiene su ventaja y su inconveniente. Son, por lo tanto, muy buenas para la salud, protegen frente a enfermedades cardiovasculares, diabetes. Contra el cáncer no está muy claro la relación, pero se ha visto que pueden prevenir frente al cáncer de mama y al cáncer de próstata. Pero no, la relación no está totalmente clara. Él controla el peso corporal y previene la obesidad. Entonces, bueno, y además de todo eso, ¿qué ocurre? Que son sabrosas y fáciles de preparar. Con el chorizo no. El chorizo no, El chorizo no controla el peso, ¿no? Mira, esto es una de las cosas, además lo he traído y luego me acordé y digo, voy a ponerlo. No sé si visteis el primer programa que hizo Chicote de las mentiras o los mitos de la alimentación, no sé cómo le llaman. Hizo una prueba muy graciosa, muy curiosa. Y la prueba que hizo fue que puso 6 platos, entre ellos era una papa bajo, un paquete de patata light, ¿vale? Puso una hamburguesa, una ensalada César, varias cosas, y puso un platito como este de callos, con su chorizo y su morcilla. Y les pidió que dijeran dónde estaba el orden de calorías. Todo el mundo donde puso los callos, pues era el que menos calorías tenía, curiosamente.
Y eso demostrado por el contenido nutricional del alimento. Es decir, pues claro, decirme tú esto, bueno, no sabemos hasta cuándo, no sabemos. Entonces, bueno, el por qué está el Año Mundial de la Legumbre, aparte de la sostenibilidad del sistema, está por precisamente el incidir en que se consuma la legumbre por los grandes beneficios que tiene. Desde el año 70 hasta aquí ha bajado el consumo mundial de la leguminosa por persona año desde 7,2 kilos a 6 kilos por persona año. En España, desde el año 60, ha caído desde los 14 kilos por persona año a menos de 7 kilos por persona año en la actualidad. ¿Vale? Entonces, lo que se está intentando hacer, esos 7 kilos por persona año, es comer leguminosa una vez a la semana, generalmente. Y en España encima, lo que principalmente comemos es garbanzo y lentejas, fundamentalmente. Y además también en los estudios se ha visto que el 5% de la población española jamás ha comido leguminosa. Entonces esa es la pretensión que se tiene con este Año Mundial de la Legumbre, para incentivarla en ese sentido, ¿vale? Entonces se recomienda tomar del orden de 2 a 3 raciones a la semana, que vienen a ser unos 160 a 240 secos, ¿vale? Y combinarla sobre todo con los cereales, que es un alimento muy completo. Y esto lo sabían nuestros padres, nuestros abuelos y todo el mundo. Porque mirad, las espinacas siempre llevan coscorrones de trigo. ¿Por qué? Porque el trigo tiene una proteína con unos aminoácidos determinados y los garbanzos tienen otra proteína con otros aminoácidos determinados. El conjunto de ambos da la mejor proteína. Salvo la soja, que es la única leguminosa que tiene los 20 aminoácidos esenciales, el resto, ni de los cereales ni de las leguminosas, tienen los 20 aminoácidos esenciales. Entonces, por eso hay que combinar. Aquí tenemos una combinación muy buena, que no sé si alguna vez la habéis comido, son moros y cristianos, que tenemos arroz y un tipo de fave, que lógicamente aportan un gran beneficio. Pero esto es lo que llevan haciendo los brasileños, toda América Latina y toda África subsahariana toda su vida. Comer el arroz y el frijol en la mañana y en la tarde. Entonces, lógicamente, por eso es muy importante. Y además también porque estamos en una dieta mediterránea y debemos de abogar por nuestras legumbres. Y con eso ya nada más que muchas gracias por oír. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Te quería preguntar si la soja que se cultiva en Brasil es transgénica o se pueden aplicar... 99% de toda la soja del mundo es transgénica. Y esas inoculaciones se pueden aplicar a otro tipo de cultivo que no sean legumbres si son transgénicas. No importa para nada. O sea, está demostrado que en este sistema no se trasvasa en ningún momento la barrera genética que pudiera tener. Sí, pero como la simbiosis entre esos microorganismos y la leguminosa, pero, si se puede inducir esa simbiosis en otro tipo de plantas que no sean leguminosas. no, ojalá. Eso es lo que llevamos. Yo creo que más de... Yo desde que yo estoy aquí en la guerra esta, que son 40 años, llevo oyendo que a ver si somos capaces de hacer el arroz que fije nitrógeno, o que fije nitrógeno, o que forme nódulos con el arroz. Pero no es posible. Hay unas barreras específicas tremendas y hasta ahora la ciencia no hemos conseguido traspasarlas en ese sentido. Para lo que tú decías antes, prácticamente toda la soja que se cultiva en el mundo es transgénico, menos la soja que se cultiva, por ejemplo, y eso sí hay que decirlo, la soja que se cultiva para el uso humano de leche de soja y todo esto, no es transgénica. Aquí en España, aunque cultivamos muy poquito, tenemos unas 3.000 hectáreas aproximadamente, que se las reparten, bueno, no digo marcas, ya sabéis quiénes, y esas son de soja no transgénica. Y
y esas hojas no transgénicas, además no solo no son no transgénicas, sino que se hace de una manera con una agricultura sostenible, no se le echan absolutamente insumos ninguno, y se hace control biológico de plagas. Es decir, son hojas que podríamos decir que están perfectas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdona, una pregunta así. Para introducir plantas leguminosas en tierra pobre, Sí. ¿qué necesita? La tierra. Sí, pero la bacteria y Me refiero, cosas. vamos, me refiero. No todas las leguminosas podemos meterlas en tierra pobre, porque hay leguminosas que son más exigentes que otras. Entonces, si nosotros tenemos un campo de cultivo que está muy deteriorado y lógicamente muy degradado, entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es meter alguna leguminosa de las que se llaman pioneras, que generalmente no suelen ser leguminosas de cultivo para legumbre, pero que lo que hacen es afianzar muy bien el suelo y empezar a incorporarle nitrógeno. Ahora, si uno, además de hacer eso, incorpora bacterias, le va a favorecer precisamente la incorporación de la leguminosa al suelo. Pero es una escala de años, ¿no? No es una escala demasiado larga de tiempo. Se puede recuperar entre 5 o 10 años, se pueden recuperar pastizales degradados con el uso de leguminosas y bacterias, porque también se pueden incorporar bacterias que lo que hagan es solubilizar el fósforo del suelo, para que uno de los principales problemas también es la insolubilización en el suelo del fósforo. El fósforo está en el suelo pero no está disponible, entonces se puede también utilizar microorganismos para solubilizar eso y sí, en 5 o 10 años prácticamente los pastizales se suelen volver a regenerar. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría que hablase de lo que no quería hablar. Pero No, bueno. ¿cuál es el problema con los microorganismos y bromas? No, vamos a ver. La cuestión es que habéis visto mucho dinero, ¿verdad? Habéis visto 75.000 millones de euros en fertilizantes. ¿Y quién fabrica los fertilizantes? Pues generalmente son grandes multinacionales. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿quién hace el lobby para la legislación europea? Pues lo van a hacer las grandes multinacionales en ese caso. Entonces, tenemos un problema, las empresas pequeñitas que estamos nosotros trabajando, tenemos en Europa un problema, y es que utilizar esta bacteria Rhizobio, que se lleva trabajando desde el año 1890, cuando la descubrieron y la aplicaron por primera vez a los cultivos, y que jamás en la vida ha producido una infección secundaria a ninguna persona en el mundo, ni a animales ni a plantas, pues nos exigen utilizar el mismo sistema de registro de productos de fitosanitario para una bacteria de este tipo. Y un registro de fitosanitario, como si estuviéramos registrando un plaguicida frente a una enfermedad fúngica, pues eso cuesta entre 5 y 10 años aproximadamente y alrededor de 100 millones de euros. Y como ustedes comprenderán, unas bacterias que en Brasil se está vendiendo a $1 la hectárea, a ver quién puede combatir eso. Entonces, en Europa ahora mismo la legislación que tenemos, y por mucho que estamos presionando de aquí, no conseguimos que se vayan a los países que utilizan la inoculación y vean la legislación que tiene. O sea, nosotros no le pedimos que utilicemos un Bacillus subtilis que produce un antibiótico y que mata a un hongo. No, estamos diciendo una bacteria que es totalmente inocua, que está demostrada por siglos y sin embargo no la quieren pues hacer que entremos por ahí. Entonces, imposible. Ese es el problema que tenemos actualmente, ¿eh? ¿Podría afectar de algún modo estas bacterias las propiedades organolépticas de la legumbre o del sabor? Generalmente no, al sabor todo eso no, pero tu pregunta sí tiene buena intención. Yo que soy cochinero, si lo puedo
Y no, te digo, ¿y quieres qué? Soy cocinero, tiro Sí. Y la buena intención la tienen, que sí es cierto que existen microorganismos, no los rizobios en concreto, pero sí algunos otros que se pueden aplicar, que podemos cambiar el metabolismo secundario de la planta. Y entonces hacer, por ejemplo, que generen muchísimo más, por ejemplo, vitaminas, que generen mayor cantidad, por ejemplo, de flavonoides, en el caso de las hojas, de isoflavonas, y que incluso pudieran cambiar. Mirad, nosotros hemos trabajado en un proyecto entre bacterias y tomate y logramos que se produjera mayor cantidad, ¿ves, Javier, que se me ha olvidado la palabra? De licopeno. El licopeno, que es lo que le da el color ese rojo y característico, y que consiguiese tener muchísima mayor cantidad de licopeno. Bueno, pues nosotros que estábamos trabajando, lo habíamos probado en invernadero y teníamos diferentes bacterias y diferentes tomates. Hicimos una cata ciega. Mirad, cuando llegamos a un tomate, nos lo metimos en la boca y fue los tres que estábamos haciendo la cata, escupimos, toqué. Bueno, pues luego descubrimos que tenía como 10 o 20 veces más licopeno que cualquier otro tomate. Es decir, que sí pueden modificarlo, pero hay que tener cuidado, porque no nos vayamos a pasar a la contra y entonces lo que estemos haciendo sea un efecto totalmente negativo. Pero sí, es un camino de trabajo muy interesante para enriquecerlo en proteínas, y lo mismo que tú podrías, por ingeniería genética, modificar ciertos comportamientos de la planta hacia la nutrición, nosotros lo queremos hacer desde el mundo del microorganismo que afecte directamente al metabolismo secundario sin necesidad de que la planta sea transgénica. Sí. Las cifras que has dado de lo poco que estamos consumiendo las legumbres, a mí me asustan. O sea, ha bajado a la mitad prácticamente aquí en España. Pero al mismo tiempo ha subido el consumo de soja y de productos derivados de la soja que no son de nuestra cultura, que son de una cultura asiática, que además no lo consumimos igual, porque ellos lo consumen fermentado o germinado. Sí, como tofu o como germinación o lo que sea, pero no lo consumimos. Pero no como esa leche, que le llaman leche, que no es leche. No es leche, es agua de soja. Asquerosa, una cosa. Agua de soja. Nos están introduciendo ese tipo para que nosotros nos sentamos bien. Yo no tomo lentejas, pero todos los días me tomo un vasito de leche asquerosa de soja. Y los isoflavonoides, y eso tiene muchas contradicciones. Si te pasas, lo tienes. Y además la soja produce intolerancia a la larga. Entonces también tiene ese inconveniente, evidentemente. Es decir, es efectivamente, y volvemos otra vez un poco a lo que ya llamamos de la multinacional o de las grandes empresas de movimiento de alimentos, ¿no? Que nos meten y nos hacen comulgar con rueda de molino cuando lo más sencillo lo tenemos aquí. Lo tenemos en tratar de hacer de tal manera de que los niños al menos empiecen a comer legumbre, hagan, bueno, pues esos guisos maravillosos que se han hecho de toda la vida y que tengamos toda la costumbre de hacer eso, ¿no? O sea, es cierto lo que tú dices, Isabel, totalmente en ese sentido. Y se le dice a las mujeres que son menopáusicas que se tomen leche de soja cuando a algunas de ellas les vienen fatal, les vienen mucho peor. La cantidad de isoflavonoides que tienen muchas veces son contraproducentes. Entre otras cosas porque no saben si tienen problemas de tiroides o no. Y si tienen problemas de tiroides les es contraproducente. ¿Sabes? Que eso también. O sea, hay algunas, yo lógicamente he hablado de las maravillas y algunos fallitos, ¿no? Las leguminosas. Y un fallito es uno muy claro, ¿verdad? ¿Qué pasa uno en el estómago cuando se toma una buena fabada? Una buena flatulencia. Pero eso es algo fisiológico y pasajero. Y no tiene mucho problema. Y el otro problema único que tienen las leguminosas es que algunas, por ejemplo, los altramuses, tienen alcaloides. Alcaloides que son tóxicos. Pero, ¿cómo lo quitamos? Lo metemos en agua, 12 horitas en sal, lo cambiamos varias veces, le quitamos el alcaloide tóxico y ya no lo podemos tomar. Entonces, como alimento tiene muy pocos inconvenientes realmente la leguminosa.
Y otra cosa que no he dicho, pero que creo que se sobreentiende, no tiene gluten. Lógicamente, por lo tanto también es un alimento totalmente apto para celíacos. O sea que... ¿Alguna otra cuestión? Bueno, agradecerle a Manuel su magnífica...